Bienvenidos al Reino del Dado, el podcast en el que cada semana comentamos las novedades, hablamos y analizamos sobre juegos de mesa, con opiniones gratuitas e infundadas y de poco peso. ¡Comenzamos! Nueva semana, nuevo programa y aquí estamos una vez más. Y esta vez desdiciéndome de los anteriores programas donde comentaba con muchísima vehemencia la lástima que era estar sujetos ahora a a esa dictadura de las novedades, juegos que salen, tienen una vida quizás tenue de unos meses y a los 3 meses desaparecen de las estanterías y ya nunca más se vuelve a saber de ellos. Pues en este programa vamos en concreto con una novedad rabiosa, una novedad de este mes, una novedad que tuvo muchísima repercusión en el Essen del año pasado, una novedad de Devir que estaba muy buscada, de CGE, una editorial que ha tenido grandes éxitos, aunque quizás tuvo una temporada un poco más de sequía, pero que también ha tenido grandes éxitos. Tenemos desde juegos como el 20th Century del 2010, un juego de apuestas sobre la expansión sostenible de las ciudades que a mí particularmente me encantó, pero que no encontró su público, no tuvo mucho éxito, a grandísimos éxitos de crítica y público como el Through the Age, las ruinas perdidas de Arnak, el Tolkien, el calendario maya, como no, juego con el tema de la previsión de los siguientes turnos, que fue tremendo, e incluso juegos quizás más familiares como el Codename, juego que también de party con muchísimo éxito. Pero además cuenta con 3 de mis juegos favoritos. Bueno, vamos a dejarlo en 2, sobre todo el Galaxy Tracker, el juego de los basureros espaciales, juego que a mí me ha dado muchísima diversión. Juega con unas mecánicas trepidantes contra reloj para componer una nave y luego la suerte de la expedición. Un juego que a mí me resultó muy divertido, fácil de jugar, fácil de explicar y sometido a múltiples risas. Y luego también el Dungeon Lords, en la que implementábamos el famoso videojuego en el cual teníamos que construir un dungeon, educar a nuestros monstruos para matar más y mejor a los héroes que intentaban invadirnos y llevarnos nuestro oro. Juegos, es verdad, un poco viejunos, pero que ocupan un lugar en mi corazoncito. Y sin más, vamos con este SETI, este juego euro, tirando a duro, de 1 a 4 jugadores, tiene un solitario, a partir de 14 años y que suelen ser 40 minutos por jugador de partida. Bueno, yo una vez más creo que han sido como muy optimistas, ¿no? En esta cuenta de duración de la partida. Juego de Devir, sale editado por Devir, pero bueno, luego entraré en ello, me parece que parte se ha unido Devir a esta edición internacional. ¿De acuerdo? Como es habitual en el programa, bueno, pues haremos una pequeña revisión de las mecánicas, sobre todo, más importantes del juego, y luego os comentaré la opinión que me hubiera gustado poder haber jugado más partidas, pero este fin de semana no me ha dado tiempo a explorarlo todo lo que me gustaría, y creo que es un juego que me dejo cosas en el tintero. Pero bueno, no siempre se puede tener tiempo para todo. Antes, además de comenzar, me gustaría también, ya que somos un podcast que forma y entretiene, bueno, eso espero, que vamos, entrar un poco en lo que es el proyecto SETI, porque a mí me llamó la atención y sé que soy un poco pedante. Dice el juego SETI en busca de vida extraterrestre. Y es curioso porque yo, que ya tengo una edad que está clarísimo, porque ya me repito, el SETI es un proyecto de la NASA fundado en 1971 con el objeto de localizar extraterrestres, pero no vida extraterrestre, sino localizar inteligencia extraterrestre. Y esto es curioso, vamos, porque mientras que nosotros en el juego de mesa vamos a realizar una exploración, además competitiva, que bueno, al final podemos vender que somos distintos institutos ejecutando a ver quién va a tener más reputación o incluso más éxitos académicos, pero sí que es verdad, ya os digo, que siempre todos los proyectos SETI, desde la separación de la NASA y la formación del Instituto SETI, es una búsqueda de inteligencia extraterrestre, mediante lo que entendemos que van a ser restos de su tecnología. El proyecto SETI, sobre todo, se basa en la búsqueda de señales que pudieran producir la tecnología extraterrestre o su industria o su manera de viajar o comunicarse, etc. Y por lo tanto nos dedicamos a rastrear de manera pasiva el espacio buscando estas señales. La famosa señal WOW, por ejemplo, fue la que dio a entender que esto podría ser una posibilidad. También es verdad que dentro de lo que es el SETI
hay la posibilidad de lanzar señales de alta energía al espacio para crear como un faro que indique dónde estamos y que somos una inteligencia extraterrestre. O sea, perdón, que somos una inteligencia en el universo con capacidades tecnológicas. Pero parece ser que al final se ha decidido que no es muy buena idea decirle a civilizaciones más avanzadas que nosotros, aunque sea de manera hipotética, dónde estamos. También creo que todos tenemos claro que una vez que se acerquen y vean lo que hay, aquí no bajan, pero vamos, ni de broma. Mis escuetos conocimientos del proyecto SETI viene sobre todo porque hubo una época que ya los más jóvenes no recordarán, donde la capacidad de recibir datos era mucho mayor que la capacidad de procesar datos, sobre todo en los institutos y fundaciones sujetos bueno, a la administración pública o incluso sin ánimo de lucro. Y durante esos años 90, del 90 y pico al 2000, me parece que fue, el Instituto SETI lanzó un salvapantallas que lo que te permitía era descargarte paquetes de datos de los distintos observatorios y hacer un procesado analizando los datos que habían recibido para localizar estas señales de alta energía o estas señales que pudieran ser indicativas por su estilo o frecuencia de estas actividades tecnológicas. Bueno, sin más, la verdad es que era un salvapantallas muy bien decorado, muy bonito, con unas barras que te hacían parecer súper inteligente, pero además fue uno de los primeros proyectos en los cuales había una segregación de los datos para que agrupar y conseguir procesar de manera masiva cantidades de datos utilizando equipos individuales que no estuvieran siendo utilizados en ese momento. Nosotros podíamos estar usando nuestro ordenador, pero el momento que nos levantábamos a comer y saltaba el salvapantallas, aprovechaba toda la potencia que no estábamos usando y que quedaba libre para procesar estas señales. Estamos hablando de una época en la que teníamos Napster y teníamos los distintos sistemas para compartir información de manera segregada, que bueno, ya con el tiempo, con la capacidad de transmisión de datos y con la capacidad de proceso que tienen hoy en día, estamos hablando de que ya los móviles tienen muchísima más cantidad de proceso que los ordenadores comerciales de aquel entonces, pues os podéis imaginar que esto ha caído absolutamente en desuso. Y sin más, es hora de que vayamos comenzando nuestro viaje por el espacio. ¿En qué consiste SETI? ¿Cuál es la mecánica básica del juego? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué podemos esperar de este juego de mesa? Pues para empezar, es un juego, ya os digo, PvP 70 euros. Yo sé que se puede conseguir más barato, pero bueno, vosotros ya sabéis, buscaros la vida. Donde vamos a encontrar una serie de componentes que van a ser las fichas de los jugadores en plástico, pues lo que van a ser sondas, fichas de presencia, dos marcadores y poco más, y unos tableros individuales troquelados, como a mí me gusta, para poner las fichitas y que no se muevan, que tenemos que montar nosotros. Es curioso porque viene con unas pegatinas a doble cara que vamos a tener que usar para doblar el tablero y que quede plegado de manera perfecta y que forme este troquelado. Está bien, entiendo que es una solución para economizar la producción del juego. A mí personalmente todo lo que es montaje me parece un poco excesivo, me parece que no es necesario, pero bueno, entiendo que debe ser que no ha quedado más remedio. Y luego además, pues vamos a tener una serie de tableros de montaje confuso cuando menos. Es verdad que es muy bonito, queda muy bien en mesa, pero uno se pregunta realmente si ya estamos viviendo una época en la que estamos intentando que quede la foto bien en el crowdfunding o que quede la foto bien en la mesa de Essen, que más en la utilidad del juego. Hemos vivido ya grandes juegos que tenían mucho hype, como era el Unconscious Mind, juego grande por sus componentes y por el despliegue de mesa que hacía, pero que sí que daba también la impresión, y así lo comenté en el programa que le dediqué, quizás que tenía ciertos aspectos que estaban más destinados a la galería que a favorecer la jugabilidad. Y esto siempre es un problema. Vamos a tener un tablero donde vamos a representar el sistema solar, donde vamos a tener unas tecnologías que podemos ir comprando y donde vamos a tener pues, un tablero con planetas y además, bueno, pues una serie de razas que podemos llegar a descubrir, razas alienígenas. Sí, os he hecho spoiler, al final se descubre inteligencia extraterrestre, pero bueno, que esto yo creo que ya todos lo veíamos venir. Además, viene una serie de componentes, bueno, unas misiones y unas cartas para jugar en solitario, Automa, que por supuesto como soy yo no he probado. Y luego, ya os digo, pues tenemos unas losetas de tecnología, 48 losetas en total, tres grupos de cuatro tecnologías por cuatro niveles, me parece. Luego, pues una serie de fichas de cartón que representan pues, las unidades de energía, las unidades de dinero que tenemos, y unas fichas de datos que han sacado en plástico traslúcido, bueno, que es bastante llamativo. Y luego, sobre todo, un mazo de cartas, lo principal, que son 138 cartas, que son las que nos van a ir dando
la salsa al juego. En lo que sería no exactamente un Terraforming Mars, porque es verdad que las cartas no son más de usar como para generar recursos, o luego son cartas de usar como acción y deshacernos de ellas, pero bueno, no vamos a montar el tenderete tal como en el Terraforming Mars con esas cartas, pero sí que le van a dar las cartas que robemos, van a tener, vamos, una clara, nos van a guiar la estrategia de manera clarísima y sólida. Además, vamos a tener hasta 5 razas extraterrestres que vamos a poder ir descubriendo. Yo entiendo que se huele expansión y se huelen más razas extraterrestres, pero bueno, vamos a montar un despliegue inicial en el cual además la rejugabilidad está asegurada, porque hay 3 cosas fundamentales. Jugamos con el tema de la baraja de cartas, cartas que vamos a repartir al azar y que por lo tanto las cartas iniciales van a ser distintas, y además se configura el tablero con varias cosas al azar, como son 2 posibles razas alienígenas a descubrir. De esas 5 se van a escoger 2 al azar y no se van a saber cuáles son hasta que las revelemos durante el curso de la partida. Y luego vamos a tener en el tablero del sistema solar, en lo que parece bastante heredado del Sol King con el tema de giro, aunque ahí es donde acaban las similitudes, vamos a tener un Sol que va a ejercer de eje y una serie de capas de cartón que van a realizar un giro y que van tanto a modificar el tablero durante la partida como ya de inicio van a suponer una configuración distinta. Además, también en la periferia de este tablero vamos a tener una serie de losetas que son las galaxias, las estrellas cercanas, que van a estar colocadas también al azar. ¿Vale? Todo esto supone un cambio de la situación inicial que va a permitir pues distintas estrategias, distintas maneras de avanzar y que va a favorecer de una manera clarísima la rejugabilidad. Además, vamos a tener un tablero inicial donde vamos a tener pues una serie de acciones. Perdón, no sería una serie de acciones, sino una serie de aspectos. Tenemos la tecnología de la que disponemos para mandar sondas o manejar sondas en el espacio. Tenemos nuestra tecnología de telescopio para detectar señales y luego tenemos nuestra tecnología para procesar esos datos y conseguir sacar información de todos los datos que recojamos. Además, estos tableros individuales que vienen troquelados, vamos a poder ir colocando distintas tecnologías en las casillas que ya están, ya os digo, precortadas, troqueladas, para poder ir modificando la potencia o la posibilidad de hacer acciones. Por ejemplo, en el caso de los datos, nos permitirán colocar más fichas de datos y a la hora de realizar estas acciones obtener más beneficio. Vamos a tener una serie de rondas y una serie de turnos. Se van a ir produciendo las rondas, como es habitual en un estilo de Terraforming Mars, y los jugadores van a ir realizando un turno de manera alterna cada uno hasta que todos los jugadores pasen. En el momento en que todos los jugadores pasan, se acaba esta ronda, reiniciamos, obtenemos recursos, etcétera, y otra vez volvemos a realizar la misma dinámica. Durante nuestro turno podemos realizar una acción principal y cualesquiera acciones gratuitas que queramos. Las acciones principales pues, son lanzar una sonda, orbitar a un planeta, aterrizar en un planeta, rastrear, analizar datos, jugar una carta, investigar una tecnología o luego pasar. Y una vez que pasamos ya no podemos hacer nada más. Merece además centrarse también cuando nosotros, bueno, lanzamos una sonda, simplemente vamos a ir recorriendo el tablero, ¿vale? Y a veces esta modificación del tablero, cuando lleguemos a las circunstancias en que hacen que haya una rotación de estos elementos que os he comentado y que cambia la configuración, nos va a favorecer a la hora de movernos y de llegar a sitios que quizás antes era más caro, más complicado o requería más energía llegar. Le da así un toque importante a la previsión para saber qué queremos hacer en los próximos turnos o incluso en las próximas rondas. A la hora de orbitar o aterrizar en un planeta, vamos a ir llegando, vamos a ir poniendo como puntos de influencia y además, una vez más, el primero que llega, o cuanto antes lleguemos, más beneficios vamos a obtener. Hay veces que cuando llegamos vamos a tener un beneficio extra si llegamos los primeros y los siguientes que lleguen solo van a tener el beneficio básico. También me ha resultado muy interesante a la hora de jugar las cartas tienen varias maneras de usarse. Tienen, por ejemplo, una acción que se puede hacer sin coste, todas las que queramos. Tienen una acción principal que tiene un coste y un efecto. Y luego, aparte, tiene una posibilidad de ingresos. En el momento en que nosotros queremos o podemos aumentar nuestros ingresos, podemos coger una carta en nuestra mano y colocarla en lo que sería nuestra carta
como si dijéramos de instituto o de color o de jugador, y nos va a indicar además, nos va a incrementar en los ingresos en eso que hemos añadido. Muy importante esta previsión porque hay varios tipos de ingresos. Podemos aumentar en dinero, en cartas que vamos a robar o en energía. Como cada vez que nosotros reiniciamos la ronda y recibimos esas ventajas al estilo, como ya os he dicho, Terraforming Mars, se nota que hay varias mecánicas heredadas de ese juego. Es muy importante maximizar esas posibilidades de obtener ingresos porque al final nos van a permitir jugar más turnos. También es verdad que si nos centramos en esta generación de ingresos, vamos a perder la cabeza en la exploración y por lo tanto los beneficios que vamos a obtener de llegar a los sitios, a los planetas o orbitarlos van a ser menores. En lo que es muy importante a la hora de valorar qué preparación vamos a tener o qué beneficios vamos a obtener invirtiendo esa preparación que hemos hecho. Además, estas acciones, como os he dicho, la de orbitar y aterrizar en planetas, los rastrear estrellas cercanas, nos van a ir otorgando eh, distintos recursos de exploración, lo que se llama signos de vida. Entonces, aterrizar en planetas es como vamos a conseguir signos de vida de color amarillo. Rastrear sectores con nuestro telescopio es la manera en la que vamos a conseguir el signo de vida rosa. Y luego, por último, vamos a tener analizar datos, que va a ser que vamos a obtener el recurso azul. Luego tenemos las cartas, sobre todo cartas, como ya os he dicho, que vamos a jugar, nos van a dar una acción y obtendremos ese efecto. O luego tendremos cartas de misión, son misiones que funcionan, bueno, con varias maneras. No voy a entrar en eso porque os voy a aburrir y además no voy a ser capaz de explicarlo, pero sí que se van a quedar delante nuestro y las vamos a poder disparar y ejecutarlas cuando cumplamos las condiciones. Recibimos, una vez que la consigamos, la recompensa que indica y fuera. La dejamos boca abajo delante nuestro. Esto es importante porque puede tener efecto de cara al final de la partida. Y luego, aparte, sobre todo, investigar la tecnología como acción nos va a ocasionar estos cambios que vamos a tener en nuestro tablero particular a la hora de realizar pues, estas acciones, como os he dicho, de sonda, de telescopio, de análisis de datos. Está muy bien, es muy importante y además le da mucho jugo a la hora de ir por un lado o del otro para intentar maximizar la manera en la que vamos a obtener esos recursos empleando nuestras acciones. Además, cada vez que se produzca esta investigación de tecnología o otra circunstancia, se va a producir una rotación de los tableros, que puede ser pues, el tablero concéntrico, el tablero medio o el tablero externo, estos circulares donde os digo que eran parte del sistema solar. Y a la hora de rotar, pues pueden producir, incluso aparte de los cambios de configuración que haya sondas que resulten propulsadas más lejos, con movimientos gratuitos. Muy interesante y además obtenemos beneficios. Creo recordar que nos daba más reputación. Y luego, por último, ya cuando lleguemos a un momento en el que tengamos suficientes recursos, vamos a poder revelar las especies alienígenas que existen en la partida que tenemos en curso. Y bueno, aquí ya cada especie alienígena tiene sus propias reglas, con sus propias cartas, condiciones especiales, o sea que sí que le va a dar un cariz importante al final de la partida. Aparte, además, también tenemos la posibilidad de conseguir hitos o determinadas misiones. Tenemos unas losetas de puntuación doradas que me parece que eran 4 que se podían colocar al azar por los dos lados, ¿vale? Con lo cual tenemos 4 activas con una posibilidad de 8. Al final es un juego que, aunque a mí no me llamó la atención cuando lo vi, me parecía que toda la configuración del tablero no me resultaba demasiado llamativa. Sí que suelo ser especial para el tema de la configuración de tableros. Es un juego que está mecánicamente muy bien desarrollado. Tenemos además no he entrado en eso porque me parecía alargar excesivamente la explicación, pero tenemos límites al número de sondas que podemos tener y tenemos, a la hora de llegar a los planetas y a las galaxias, vamos a ir marcando áreas vamos a ir acumulando puntos de influencia, vamos a ir obteniendo datos que luego nos van a suponer un beneficio a la hora de, entre comillas, conquistar, aunque no sería el verbo adecuado, estas galaxias. Con lo cual, una vez más, llegar el primero es importante, pero también mantener un ritmo constante y planificar bien las jugadas. Sobre todo, el hecho de lanzarnos y no especificar bien o no planificar bien cómo van a ser nuestras jugadas nos pueden llevar a quedarnos bloqueados por tener el máximo número de sondas en el espacio o pues carecer de la posibilidad de haber puesto demasiada influencia en una de las estrellas cercanas y sin embargo no poder hacernos con ella porque un contrincante pues ha jugado mejor
o con más eficiencia el último turno y se lo ha llevado. Es un juego que de mecánica no es excesivamente complicado, no se va a perder mucho tiempo en la explicación, las acciones, aunque a la hora de mover las ondas por el tablero y llegar a los sitios, a entrar en órbita o incluso aterrizar en el planeta, sí que requiere quizás una explicación un poco más extensa, y los beneficios de los puntos, ya os digo que no es un reglamento excesivamente complicado, sobre todo si hemos jugado otros juegos del estilo, rápidamente vamos a entender la mecánica de pasar y perder ya la ronda hasta la próxima ronda. Pero aún así, el misterio, una vez más, lo que pasa en estos juegos están en esas 138 cartas que tenemos, cartas que van a interactuar unas mejor que con otras y nos van a marcar cuál va a ser nuestra estrategia para esa partida. Vamos a empezar con una mano inicial de estas 5 cartas y una de ellas va a tener que ser convertida en un recurso que nos va a incrementar pues, o las cartas que vamos a robar o la energía que conseguimos o la entrada de dinero, la panoja. En resumen, al final, aunque no es un juego que a la hora de explicarlo sea muy complicado, sí que es un juego que requiere partidas, requiere verse las cartas y requiere saberse las cartas. Yo, desde luego, ya os he dicho que no he podido profundizar todo lo que me gustaría en este juego, no he tenido más que la oportunidad de jugar un par de partidas, pero he notado muchísima diferencia a la hora de acometer la partida en, pues ya conocer las cartas de base o saber que esas cartas por lo menos existen y qué posibilidades tenemos, o incluso también el hecho de conocerse las razas alien. En un momento dado, el hecho de conocer ya a la hora de revelarla cómo funciona esa raza te permite de una manera rápida prepararte para maximizar los puntos de acuerdo a las reglas específicas de esa raza. Y es que además las razas alien son tremendamente diferentes, tanto en las reglas como en la manera de acometer la investigación con ellas. Y sí que le da, ya os digo, muy buena rejugabilidad. Tenemos rejugabilidad a la hora de conseguir las cartas y tenemos rejugabilidad a la hora de hacer el deploy, la configuración de partida. Con esta colocación de los sectores al azar, que luego se van a ir rotando, o con la colocación variable de tanto estos misiones específicas, hitos que tenemos al lado del tablero, como también el tema de las galaxias cercanas que se van a ir colocando en los distintos sectores al azar, en cada partida que configuremos. Y esto añadido además, ya os digo, a la posibilidad de que se gira el tablero en estas órbitas, en estos sistemas solares que tenemos y crean pues un cambio de la configuración que permite planificar más adelantado los beneficios que vamos a tener. Y aquí entramos ya en el terreno de la opinión. Una vez más voy a dar una opinión infundada, más infundada de hecho habitualmente, porque ya os he dicho que me hubiera gustado jugar más a este juego, pero al final no he tenido la posibilidad. Es un juego que el Automa habla muy bien de él, no he jugado en solitario, ya sabéis que no es específicamente lo mío y para qué os voy a fastidiar con mi opinión, a lo mejor un juego en solitario que funciona fenomenal. La gente está contenta en internet y una vez más es un solitario bastante, bueno, muy bien compuesto, realizado y bastante satisfactorio. He oído que es duro, es un oponente complicado, pero bueno, al final, ¿para qué queréis un oponente fácil? Para jugar con un oponente fácil, para eso tenéis o la BGA o el Basal. Además, tenemos la posibilidad de 5 niveles de dificultad. Cada uno de los tableros individuales de jugador que tenemos, si le damos la vuelta, pues hay varios niveles de dificultad detrás. Los tableros del Automa, pues solo va a jugar con uno, pero son el dorso de los tableros de jugador, que a mí pues me ha parecido, la verdad es que una idea brillante, porque además favorece, ya os digo, muchos niveles de dificultad de una manera que no incrementa la complejidad de editar el juego. Aparte, bueno, la limitación de 4 jugadores a mí ya es un tema que no me acaba de entusiasmar, pero bueno, entiendo que es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Yo echo de menos el quinto jugador, pero sí que es verdad que en los jugadores, en los juegos a 5 jugadores, los tiempos muertos te empiezan a matar, sobre todo estos en los que con el tema de supongo que se irá acelerando conforme vayas conociendo el juego al dedillo, pero bueno, ver las cartas que te han tocado, cómo combinan unas con otras, descubrir lo que hacen, mirar la iconografía, porque al final la iconografía del juego, no he entrado en ella, tiene su complejidad, hay que hacerse con ella y saber qué se está refiriendo con los iconos, porque a lo mejor la exploración espacial con el tema de los recursos no es tan intuitiva como podríamos encontrarnos en otros juegos. Es un juego que a mí me sorprende, entiendo que es un juego que se negoció antes de la compra de Maldito por parte de Devir, porque quizás es un juego por dos razones que queda un poco fuera del catálogo de Devir. Primero,
por su complejidad. Es un euro, entrando ya en el terreno duro, no tanto por la explicación de las reglas, como os he dicho, que no es que sean inaccesibles, sino también por la cantidad de cartas y que es un juego que hay que memorizar, hay que darle partidas y hay que entrar profundamente en él, yo creo, para sacarle el máximo partido. Y además también es un juego que a mí me parece que ha salido a 70 euros de PvP y es un juego que sale un poquito con un precio alto. Yo entiendo, no lo he leído, pero supongo por lo que veo que es así, que es una edición internacional en la que se han apuntado todos los editores que querían localizar el producto y al final esto eran lentejas. Si quieres las tomas y si no, no puedes hacer más que lo que hay. Y está sujeto a estos costes de producción, a esta calidad. Esto, desde luego, a mí, bueno, me supone un problema en el aspecto en que creo que hay decisiones que se podrían haber hecho mejor. Debir ha tenido un 2024 en el cual nos ha sorprendido, incluso en 2023 nos ha sorprendido con juegos editados con un nivel muy alto, juegos que tenían una calidad a un precio muy competitivo. Y no vamos a volver a repetir cuáles han sido, porque en anteriores programas ya creo que he sido bastante claro al respecto, pero aquí vamos en contra de esa corriente. Es verdad que es un juego con muchas horas encima, es un juego muy completo y por lo que hemos visto es un juego con una mecánica muy pensada, bastante equilibrada. Hay un tema que no he comentado, pero bueno, pues lo voy a meter ahora un poco con calzador. Hay una compensación muy importante para los jugadores que van los últimos o que están jugando, entre comillas, peor, quizás para compensar una mala suerte con las cartas o una situación menos favorable por el azar, pues sí que tienen ventajas a la hora de escoger cartas, a la hora de recibir puntos o a la hora de conseguir pues determinados recursos del juego. En eso se ve que es un juego pensado, es un juego equilibrado y que le han dado una vuelta a los problemas que podrían surgir y le han puesto remedio, pero al final es un juego que cuando uno lo abre ve que tenemos fichas de plástico para 4 jugadores y luego el resto prácticamente es, aparte de las fichas de datos, es cartón. Fichas de cartón haciendo que son unidades monetarias y unidades de energía, fichas de cartón con las puntuaciones, cuando hemos pasado de 100 ficha de cartón y en general mucho cartón. La caja pesa, el cartón es muy bueno, eso es innegable, pero es que es mucho cartón. Y joder, que venimos de juegos en los que cuánto cuestan los cubos de colores de plástico translúcido. Como no se podía haber sustituido quizás la impresión de estas monedas, estas unidades monetarias, unidades de energía, lo que sea, en plástico, pues se ve que no. Pero bueno, además, es cierto que vienen las fichas de plástico, pues que marcan las ondas y demás y tal. Y a mí es verdad que tampoco me ha resultado muy llamativo. Bueno, es verdad que está dentro de la historia de la editorial, tampoco es que hayan sido nunca un prodigio en plástico, pero sí que se me ha hecho un poco cuesta arriba. También además, para seguir con el tema de la producción, hombre, yo es verdad que soy fan de los tableros troquelados. A mí el hecho de que vengan los tableros individuales troquelados me ha encantado, pero es que eso de que te tengas que montar tú los tableros troquelados doblándolos, es que eso ya es un poco de otra época. Entonces, joder, que me digas que me estás cobrando 40 euros por el juego y me tengo que montar yo los tableros troquelados, vale, te lo voy a comprar, porque yo entiendo que se han hecho sacrificios. Uf, pero bueno, es que sean 70 euros con estos componentes, uf, a mí la verdad es que entiendo que sí que quizás estamos mal acostumbrados, ¿eh? Quizás sea yo con un poco de pataleta porque Debir me tenía acostumbrado a ediciones buenísimas a precios más ajustados. Pero bueno, al final es verdad que estamos teniendo un S en donde se había visto el SETI y tenemos ya el juego aquí, sacado por Debir, perfectamente localizado. Yo no he visto problemas de traducción, las reglas me han parecido que estaban muy bien editadas, así que por ese aspecto no tengo queja. Es una novedad que tenía mucho ruido desde Essen, estaba la gente esperándola con muchísima ansiedad y a la hora de ver ya el juego y tenerlo en mis manos, pues ya se descubre por qué. O sea, es muy buen juego, no se puede negar, es un juego una vez más de los mejores que tiene CG en su catálogo.
Es verdad que, bueno, había sacado juegos también euros complicados con mayor o menor éxito, pero también es verdad que este es quizás en esta línea de euros más complejos, pues del top que han sacado. Ahora mismo las votaciones de la BGA, de la BGA, no, perdón, de la BGG en cuanto a calidad están muy altas. El juego acaba de salir y esto siempre provoca un poquito de hype, un poquito de ansiedad por la gente votándolo a tope. No sé si es un juego con una valoración tan alta, pero sí que creo que se merece casi un 8 o 7 con mucho. Y sobre todo, una vez más, volvemos a lo de siempre. Yo es un juego que aquí, salvo por el precio, que es lo único que quizás no me ha convencido. Entiendo que no es culpa de Devir tampoco, porque tiene muchísimo, vamos, tiene una pinta brutal de haber sido una edición en la que ha habido que unirse todos los editores regionales o todos los editores particulares que querían sacarla en sus idiomas. Pero aparte de eso, es un juego que está destinado a ver mesa durante bastante tiempo. Yo, desde luego, espero que sea un juego que se mantenga en el catálogo de Devir. Devir es una editorial que, bueno, no tiene por qué estar sujeta es una gran editorial, no tiene por qué estar sujeta a esas necesidades de otras editoriales de sacar el producto, liquidarlo en una serie de meses. Entiendo que es una apuesta de Devir y yo me parece que es, ya os digo, muy buen juego. Es un juego que va a funcionar, pero es un juego, una vez más, que va a ir ganando conforme va viendo mesa y vamos cada vez viendo las partidas, repitiendo cartas, aprobando estrategias y viendo qué funciona y qué no. Me ha dejado además con la sensación de que es una carrera para llegar el primero a los sitios y eso siempre genera un poquito de ansiedad. Es un juego en el que en el momento en que un jugador tenga una carta de acción que le dé un avance por delante nuestro y haga algo, llegue el último a puntuar o incluso llegue primero al planeta, nos fastidia, pero bien fastidiados. Perdemos el plus de recursos que obtenemos solo el recurso básico y además eso nos puede afectar incluso de cara a turnos de la misma ronda. Es un juego para pensar mogollón, es un juego para mirarse las cartas con mucha atención y aprenderse, ya os digo, las cartas, las estrategias, e ir profundizando en qué nos ofrece el juego y las distintas razas alienígenas. Muchísima rejugabilidad, bastante profundidad a la hora de irlo explorando. Tenemos varios euros este mes, no demasiados, pero varios. Y este, desde luego, para mí va a ser uno de los euros más importantes del mes, o si no, el más importante. También tengo, bueno, para acabar, con dos pinceladas ya basados en mi obsesión personal. Es verdad que quizás no tiene el tablero que a mí más me gusta. El tema del montaje de los tableros, además, tableros asimétricos doblados a la mitad, me da un poquito de trastorno. Pero bueno, que al final es que es culpa mía, no es culpa del editor. Yo entiendo que, bueno, ahí hemos pagado el precio de que quede bonito en mesa. Es un tablero grande, requiere mesa, o sea, que sea una mesa grande de cara a jugar 4 jugadores alrededor. No, no se necesita muchísimo espacio de jugador como Terraforming Mars, lo cual hay lo que se pierde en tablero central, bueno, pues lo ganamos en los jugadores individuales. Y además, una vez que ya has jugado alguna partida, sí que está como más pensado el tablero y entonces se ve el tablero central, cómo estamos con el sol en el centro y vamos a ir repartiendo las ondas, progresando, avanzando hacia galaxias, ocupando sitios, comprando tecnologías de la parte inferior. O sea que todo como que tiene sentido. Fácil de explicar, por tanto, fácil de memorizar. A la hora de buscar algo ya sabes dónde tienes que mirar porque no tienes que andar buscando por el tablero dónde estaba la sección, dónde estaba esa escala de puntos de reputación, dónde estaban las tecnologías, sino que está todo bastante claro. Pero bueno, ya además, también para terminar, ya vamos a entrar en el terreno, como os digo, personal con una pataleta. Pero ¿qué pasa con esta caja que han sacado? ¿Qué tamaño de caja es esto? Es que yo, que sé que tengo una cierta tendencia a la obsesión, pero es que es un juego que cabe mal en todas las posiciones que yo le intente colocar. Es que al final va a tener que ir en vertical, que además tiene una vertical horrorosa. Tiene en una de las verticales el código de barras con la lectura legal y en la otra, pues bueno, tiene un poco más de lectura que está bien, pero bueno, hemos tenido unos juegos como el Castillos de Borgoña
preciosos colocados en vertical. Y es que el tamaño de caja es que, yo, de verdad, o sea, es que qué decepción más espantosa. Que ya os digo que muy bueno tiene que ser el juego si lo que se le puede echar en cara es que el tamaño de caja es regular. Vale, lo admito, o sea, se lo compro. Pero, joder, que es que teníamos unos tamaños de caja fabulosos con The Beer, el Red Cathedral, el White Castle, que habían estupendamente todos juntos, que daba gusto verlos. El Rock Hard había salido con una caja cuadrada estilo euro que quedaba fenomenal en la estantería junto con todos los euros. Pero bueno, aquí una vez más hemos pagado el precio de tener que ir juntos a la editorial madre a conseguir las copias localizadas. Pero bueno, creo sinceramente que no me dejo nada. He comentado, bueno, que hay un QR para llegar a la página web donde te hace la colocación random del tablero, donde te coloca con azar en los segmentos para que no te pueda culpar ningún contrincante de que has colocado el tablero a lo que a ti te venía bien. Y creo que no me dejo nada. Las cartas. La calidad de las cartas es floja. Hay que enfundar. Una vez más, yo lo siento, pero joder, que veníamos de unas calidades muy altas y aquí hemos tenido un poco un retroceso. Pero bueno, ya sabemos a quién culpar. No vamos a culpar a Debir de todo. Cosas que salen mejor y cosas que salen peor. Y las cartas, funda, obligatoria cajita. Si se van a barajar, estas cartas con este laminado que tienen van a sufrir muchísimo. Igual que critico la calidad de las cartas, los tableros da gusto verlos. Gramaje brutal y sobre todo que es un tema también, joder, que son comentarios ya de persona que ha visto mundo. Hay que ver qué bien se destroquelan estos tableros. Es que da gusto destroquelarlos. Y creo que eso es todo lo que tengo que añadir. Probablemente a lo mejor, si es necesario, hago un comentario posterior. Es un juego que le vamos a dar más partidas. Sobre todo, me gustaría explorar un par de estrategias con las cartas que he visto en otros jugadores, pero que yo todavía pues no he podido hacer. Y sobre todo que me quedan alguna raza alienígena con la que tratar. Esperamos que de manera no violenta. Bueno, y tras esto me despido. Una vez más, ha sido un placer. Sobre todo, me gustaría agradecerle a los 200 seguidores que tenemos en TikTok, a los 200 que tenemos en Instagram, que curiosamente son distintos unos de otros. Es como que las redes sociales colisionan entre sí. Pero bueno, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estéis suscritos, a todos los que me dais a me gusta o incluso que nos comentáis. Estamos ya de manera asombrosa prácticamente en el 120 del ranking de ocio y gastronomía, que es donde estamos, por una razón que todavía no acabo de entender. A lo mejor habría que dar alguna receta de croquetas o algo, pero bueno, ya os digo, a mí me gusta mucho estar aquí y sobre todo me gusta intentar, bueno, sin llegar a ser ñoño, acompañaos y transmitiros, pues bueno, mi pasión y mi placer y lo que yo disfruto con los juegos de mesa. Una semana más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Adiós.